Muy buenas tardes, comunidad de San Mateo y todas aquellas personas que nos siguen en estas transmisiones que día a día compartimos con ustedes. El día de hoy vamos a reflexionar a partir de la lectura de la misa. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Amós y nos dice lo siguiente en el capítulo 3. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes sus designios a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. En estos versículos del libro de Amós encontramos una serie de preguntas que podríamos resumir de esta manera. Toda acción tiene una consecuencia. Evidentemente, si es cualquier cosa que hagamos tiene repercusiones. Y en la lógica humana, pues, si es una buena acción, debería tener repercusiones buenas para ti y para los demás. Si es una mala acción, lo mismo tendrá repercusiones malas para ti y para otras personas. Entonces la reflexión del profeta es un reclamo al pueblo de Israel, al pueblo elegido, y le dice: solo ustedes los elegí entre todos los pueblos. Son un pueblo privilegiado, pero no lo han tomado en cuenta ese privilegio que Dios ha tenido con ellos. Y dice, se han dejado llevar por el camino de la injusticia, por el camino de la maldad, por el camino lejos de los mandamientos de Dios. Y por eso la advertencia dice: todo lo que ustedes hacen les traerá consecuencias. Aunque en ese momento no lo están experimentando todavía, porque cuando Amós está predicando en Samaria, era un tiempo de riqueza y de abundancia para los reyes, para las familias nobles del pueblo de Israel. Y no eran capaces de fijarse que también había muchas personas en pobreza, en desgracia. Entonces ese es el reclamo de Amós, y dice: miren, su comportamiento los está llevando a un final que no les va a gustar, y el Señor les pedirá cuentas. También les dice: han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí. Dice, han pasado ya por muchas situaciones, problemas, dificultades, y no han cambiado. Entonces mi reflexión a partir de estas palabras del profeta para nosotros es la siguiente. Muchas cosas suceden a nuestro alrededor, cosas que nos asustan, cosas que nos preocupan. Y uno puede ver y quejarse y decir o dejarse llevar como todo mundo lo hace. Pero todo lo que nosotros hagamos, consecuencias ha de tener para los demás. Hoy, por ejemplo, en este ambiente que vivimos, hay una discusión por el uso del cubrebocas, de las mascarillas, sobre todo en lugares públicos. Hay quienes lo ven como algo que como los reprime o los restringe en su libertad personal, en sus libertades. Pero es algo tan simple que al protegerte tú, proteges a los demás, y al no protegerte tú, pues pones en riesgo tú y pones en riesgo a los tuyos. No es algo difícil lo que nos piden,
pero a veces las posturas que nosotros tomamos nos llevan a aferrarnos en nuestras supuestas convicciones, en nuestras ideas, y en no ver que eso trae consecuencias. Y las consecuencias no siempre son buenas a largo plazo, corto, mediano plazo. Entonces, ojalá que estemos atentos a lo que sucede, que a lo que nosotros hagamos, las palabras que dices, cuántas veces no nos arrepentimos de haber hablado, de no haber reflexionado un poquito más, las acciones que llevamos a cabo también, cuántas veces decimos, ¿para qué lo hice? Me equivoqué. O también las decisiones que tomas. Entonces hoy el profeta nos está diciendo, todo tiene una consecuencia. Ojalá que aprendamos pues de la historia de este pueblo de Dios, este pueblo elegido, que nunca se quedó solo, a pesar de sus errores, a pesar de haberse alejado de Dios, Dios siempre estuvo con ellos. Ojalá que también nosotros nunca nos quedemos solos, y que usemos nuestra inteligencia, nuestra capacidad, para que cada acción, cada palabra, cada decisión que tomemos, sepamos que tendrá consecuencias, no como una amenaza, sino como algo natural. Todas esas preguntas que hace Amós, pues van relacionadas a eso. Es algo normal. Lo que haces, pues algo sucederá después. Las cosas no pueden quedar sin tener repercusiones. Entonces, seamos inteligentes, pensemos en los demás, pensemos en nosotros mismos, y eso nos ayudará a crear ambientes más seguros. En la vida, pues también nos ayudará a tomar decisiones más seguras a largo plazo. Les digo, no solo pensemos en el momento de ahorita. Hay un ejemplo que con eso termino, que me gusta mucho, de alguien que estaba plantando un árbol frutal que tarda muchos años en crecer, y le preguntan, ¿para qué plantas el árbol si probablemente tú no alcanzas a comer sus frutos? Y la otra persona le dice, bueno, yo sé que tal vez yo no los coma, pero los que vienen detrás de mí los comerán. Esa pequeña acción que estaba haciendo no era pensando en él, sino pensando en los demás. Que también nosotros tengamos esa capacidad de no pensar con egoísmo, sino pensar en las consecuencias buenas que podemos aportar a otros. Pasen todos una feliz tarde, ojalá que estén bien, ojalá que su familia, su trabajo, su salud se sientan bendecidos y acompañados por Dios. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe para siempre. Amén.